El problema de autoridad, según un curso de milagros. En el libro Padres e Hijos, nuestra clase más difícil, Ken Wapnick habla de el acting out. El acting out es el actuar hacia afuera, es una representación de lo que no ha sido resuelto en la infancia. Bill Telford, que fue el ayudante de Helen Schucman, la escriba de un curso de milagros, tenía miedo a hablar en público. Y este mensaje, del cual vamos a hablar hoy, le llegó a Bill para superar su bloqueo relacionado con su problema de autoridad. Jesús le mostró mediante este mensaje cómo él continuaba escogiendo ser victimizado por sus padres. El problema de autoridad se reproduce en todas las relaciones entre padres e hijos. Todo lo referente a nuestra existencia en el mundo lo elige la mente tomadora de decisiones, siguiendo el cuerpo las directrices que ésta le marca. Todos deseamos el regalo que la culpabilidad nos ofrece. ¿Cuáles son estos regalos? Que nuestro estado de separación es real, puesto que si hay culpabilidad, el pecado es real. Y si hay pecado, significa que la separación realmente sucedió. ¿Qué es lo que hace el ego? El ego toma la culpabilidad de la mente, la reprime y luego la proyecta sobre otros a fin de que ellos resulten ser los culpables del pecado que merece el castigo de Dios, creyendo así conservar mágicamente nuestra inocencia a la luz del pecado de otro. En las relaciones entre padres e hijos es donde más a menudo se exterioriza esta dinámica de inocencia a expensas de la culpabilidad de otro. Esta es una parte del mensaje de Jesús a Bill. En el próximo video escucharemos la otra parte. Y quizás otra más, porque lo voy a dividir en 3 partes. Como tú, Helen, has dicho tan a menudo, nadie ha adoptado como propias todas las actitudes de sus padres. En cada caso, ha habido un largo proceso de elección, en el que el individuo, el niño, ha escapado de aquellas actitudes que él mismo ha vetado, al mismo tiempo que retiene aquellas por las cuales votó. Bill no ha retenido las creencias políticas de sus padres, a pesar del tipo de periódicos que solían leer. La razón por la que podía hacerlo es que en este campo él se creía libre. Bill debe tener un grave problema muy suyo que le haga estar tan predispuesto a aceptar la percepción errónea que sus padres tenían de su valía. Esta tendencia se puede considerar siempre como punitiva. No puede ser justificada por la fortaleza desigual entre padres e hijos. Esta desigualdad nunca es más que temporal y es fundamentalmente una cuestión de diferencias relacionada con la madurez y por consiguiente con lo físico. No perdura a menos que uno se aferre a ella. Cuando el padre de Bill fue a su nueva oficina y la destruyó, es muy evidente que Bill tenía que haber estado dispuesto a permitir que la destruyesen. Por las muchas veces que él ha comentado este único incidente, se intuiría que esta percepción errónea es de importancia extrema en su propio pensamiento distorsionado. ¿Por qué habría alguien de otorgar semejante poder a una percepción que obviamente es errónea? No puede haber ninguna justificación real para ello, puesto que incluso el mismo Bill reconocía el verdadero problema diciendo: ¿cómo pudo él hacerme esto? La respuesta es que él no lo hizo. La pregunta de Bill, que él debe plantearse con toda honestidad, es si está dispuesto a demostrar que sus padres no lo hirieron. A medida que esté dispuesto a hacer esto, no los ha perdonado.
Por las muchas veces que él ha comentado este único incidente, se intuiría que esta percepción errónea es de importancia extrema en su propio pensamiento distorsionado. La meta esencial de la terapia es la misma que la del conocimiento equilibrado, equiparado a la realidad, verdad, cielo y Dios. Nadie puede sobrevivir independientemente mientras esté dispuesto a verse a sí mismo a través de los ojos de otros. Eso siempre lo sitúa en una posición donde por fuerza se ve a sí mismo bajo otra luz. Los padres no crean la imagen de sus hijos, aunque perciban las que sus hijos sí crean. Sin embargo, como ya hemos dicho, tú no eres una imagen. Si te identificas con fabricantes de imágenes, estás sencillamente siendo idólatra. Bill no tiene justificación alguna para perpetuar ninguna imagen de sí mismo en absoluto. Él no es una imagen, sea cual sea su verdad. Es completamente benigna. Es esencial que él sepa esto sobre sí mismo, pero no puede saberlo mientras elija interpretarse como lo suficientemente vulnerable para ser perjudicado. Esta es una clase peculiar de arrogancia, cuyo componente narcisista es perfectamente obvio. Bill, tus padres sí te percibían mal de muchas maneras. No obstante, su capacidad para percibir estaba bastante distorsionada, y sus percepciones erróneas obstruían el paso de su propio conocimiento. Eso no tiene por qué obstruirle el paso al tuyo. Bueno, esta sería la parte del mensaje, la primera parte. Y ahora vamos a explicar un poquito todo esto. Aquí Jesús le explica a Bill que él decidió de qué actitudes elegiría liberarse y por cuáles se dejaría esclavizar. Nadie hace que otro sea cosa alguna. Bill sentía que sus padres no lo habían valorado durante su infancia, ya que su hermana mayor había muerto cuando era una niña, y él recordaba haber recibido de sus progenitores la clara impresión de que había muerto el hijo equivocado. Como hijos tendemos una trampa a nuestros padres para que ellos sean los victimarios, de manera análoga a lo que hicimos con Dios en el momento de la separación. A pesar de que en la forma, a nivel corporal, las diferencias con nuestros padres existen, en la mente gozamos del mismo poder. El problema nunca es lo que se nos hizo en el pasado, sino la decisión que la mente toma en el presente de aferrarnos al pasado como excusa para ser víctimas inocentes de fuerzas y poderes que están más allá de nuestro control. Había ocurrido que ya siendo hombre, el padre de Bill entró a su oficina y muy enfadado le dio un acting out contra él, destruyéndole la oficina. Jesús le explica que Bill no fue responsable de las acciones de su padre, pero que sí inconscientemente quería que su padre destrozara el despacho. Lo que huele a podrido en nuestras mentes no es lo que se nos hizo en el pasado, sino la culpabilidad que dictamina que merecemos que se nos hagan cosas horribles. Si nos percibimos como una víctima inocente, tratada de forma injusta, es porque queremos ser tratados de forma injusta. Jesús le estaba diciendo a Bill que en una parte de su mente, la parte que toma decisiones, seguía aferrada a esta imagen de sí mismo. Y al estar esta parte totalmente inconsciente, el asunto continuaba y continuaba. El padre de Bill se hizo eso a sí mismo y se lo hizo a la oficina, no a Bill. Cualesquiera que fueran las proyecciones de su padre sobre Bill, eran solo eso, proyecciones, y no tenían nada que ver con Bill. Lo que hizo Bill es que estableció una conexión entre la agresión de su padre y él mismo como víctima. El problema no era lo que su padre había hecho o dejado de hacer,
sino la interpretación débil. En verdad, nadie nos hace nada. Los perpetradores del odio se atacan a sí mismos y luego proyectan su imagen repleta de odio sobre nosotros. Si la aceptamos, no hacemos más que participar en su danza de odio y culpa. Debemos aceptar la responsabilidad de nuestras propias decisiones, pero no somos responsables de las decisiones de los otros. Sí somos responsables de elegir dejar que sus decisiones nos afecten. Para que el perdón funcione, debemos transferir la identificación del cuerpo a la mente, pasar de un estado sin mente a un estado en el que hay plena conciencia de la mente. Por eso nos gusta contar nuestra historia de victimización, porque así reforzamos la percepción errónea de que somos la víctima. No somos responsables de la actitud abusiva de otros hacia nosotros, pero sí de la creencia de que ese comportamiento tiene que ver con nosotros personalmente, cuando en verdad no tiene nada que ver en absoluto. Elegimos interpretarnos como vulnerables a los egos de otros. Esta es una actitud narcisista, porque entonces todo tiende a girar alrededor nuestro. Me lo hacen a mí. Mientras sigamos creyendo que la gente tiene la capacidad de hacernos daño en el pasado, en el presente o en el futuro, nunca recordaremos nuestra verdadera identidad.